Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Alfil TV. Muchísimas gracias por elegirnos como cada sábado. Hoy vamos a estar desarrollando uno de los temas más calientes, más polémicos de la semana y que se dio en torno a la presencialidad educativa. Finalmente, ayer el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, suspendió las clases presenciales luego de un fuerte reclamo de la UPC y también del gobierno nacional a través del ministro Nicolás Trota. Hoy vamos a estar hablando con sus protagonistas en compañía de mi querido compañero Felipe. Vamos a arrancar esta charla con el secretario gremial de UPC, Oscar Ruibal. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por acercarse aquí a los estudios de Canal 10 para charlar de unos temas que por supuesto nos causa interés, atención, porque estamos todos afectados por la pandemia, por la educación de nuestros hijos. Y el viernes arrancó, bueno, finalmente con un acceso por parte del gobernador al pedido que venían realizando. ¿Cómo cayó la decisión en UPC de suspender las clases presenciales hasta el 18 de junio? Bueno, buenas tardes, muy gentiles por ustedes por la invitación. Bueno, como usted bien señala, la decisión de este viernes de parte del señor gobernador, consideramos que ha sido una decisión razonable, una decisión que es sensata, a diferencia de la que había tomado el mismo gobierno provincial el día viernes 28 de mayo, ante la cual nosotros habíamos manifestado nuestra demanda de que era pertinente por el escenario sanitario que teníamos en nuestra provincia de continuar con la actividad áulica de carácter virtual. Esto siempre dejando en claro, digamos, que estamos fijando, digamos, nuestra perspectiva, nuestra posición a partir de una situación extraordinaria de pandemia y con el convencimiento que la presencialidad es el estado natural y debido de la educación, por lo menos en los niveles obligatorios del sistema, pero que bueno, que en algunas circunstancias, y esta es una de ellas, amerita, en función del cuidado, tanto de los educandos como del resto de la comunidad educativa, los docentes, actuar en términos de virtualidad. ¿Por qué no se tomó antes? ¿Cuál es la especulación que realizan desde el gremio? ¿El gobernador está pensando en términos electorales, como sugirieron desde la Casa Rosada? Bueno, nosotros no quisiéramos ingresar en este debate, digamos, a ver, creo que nosotros como Unión de Educadores hemos ido fijando una posición tomando como referencia dos variables. En primer lugar, una sistemática consulta con personal del campo de la salud, especialistas, algunos de ellos muy prestigiosos de nuestra provincia, a nivel nacional también. Y la otra variable, digamos, la que nos brindaban nuestros representantes. Ustedes saben que la UPC tiene una representación en los 26 departamentos. Sí, así es. Y esto hace, digamos, que haya una cercanía, digamos, de conocimiento de qué está pasando en el territorio. Y nuestros representantes dan cuenta de la preocupación que había en los jefes comunales, en los intendentes, en las autoridades de los hospitales, de las clínicas, de las distintas localidades. Entonces, en virtud de esos dos elementos, y particularmente de que en las últimas semanas los especialistas nos habían advertido de una serie de situaciones que se iban dando en este proceso de la pandemia que eran particularmente de riesgo para la escuela. Dos o tres de ellos eran, por ejemplo, el proceso de que las personas que se iban contagiando eran de menor edad. Y esto generaba una situación de que eran personas que eran en general padres, madres de alumnos, tanto jóvenes como niños que iban al sistema educativo. Sí. Que estas personas más jóvenes que se enfermaban tenían como dato auspicioso que quizás no fallecían o iban a tener una situación menos delicada, pero que dada las características de los contagios, ameritaban mayor cantidad de días en internación. Por lo tanto, generaban mayor estrés en el sistema sanitario. El otro tema justamente tenía que ver con eso, con el peligro de los niños que ya iban a estar en un lugar focalizado de contagio. Y por otra parte, digamos, que se avisoraba, digamos, el periodo de invierno,
con lo cual, digamos, las propias indicaciones que daban las autoridades sanitarias en cuanto a el desenvolvimiento en ámbitos cerrados, como puede ser un aula, un despacho, etcétera, ameritaban una serie de situaciones como la aireación transversal y una serie de cuestiones que hacían bastante dificultosos la posibilidad de continuar la actividad presencial. Por lo tanto, digamos, esos fueron, para que ustedes, así a grosso modo, digamos, los factores que llevaron a que nosotros, desde que luego que habló las autoridades el viernes 28, nosotros demandáramos la continuidad de la virtualidad. Señor Rival, aprovecho para agradecerle y saludarles, agradecerle su presencia en el piso y le dejo una pregunta planteada para el segundo bloque porque ya tenemos que ir a la pausa. Las medidas del gobernador llegan hasta el día 18 de junio. Sí. ¿En qué perspectiva se tiene de lo que va a ocurrir después, considerando que todavía resta toda la temporada invernal? Le dejo esa pregunta formulada y nosotros nos vamos a un brevísimo corte y ya seguimos con Alfil TV. Quédense ahí. Bloque de Alfil TV, seguimos conversando con el señor Oscar Rival. Oscar, la pregunta estaba planteada, ¿qué perspectiva hay para lo que viene después del 18 de junio, cuando terminan estas medidas adoptadas por el gobierno provincial y cuando todavía va a restar encarar todo el periodo invernal? Sí, aquí hay dos elementos que me parece que van a jugar muy fuerte, digamos, en esta etapa, en estos 15 días. En primer lugar, que se dé una continuidad, digamos, todo el programa de vacunación. En estos días, merced a la provisión del Gobierno Nacional, están llegando a la provincia las vacunas y hay una logística bastante interesante que se está disponiendo provincialmente. Eso va a ser no solamente a los docentes, sino a los ciudadanos en general. Digamos, de hecho, permíteme una breve interrupción. El gobierno ha justificado estas nuevas restricciones con la esperanza de la vacuna. Han querido como poner un equilibrio, sí, de cierta pero forma. Es importante lo segundo, digamos, sí. que las vacunas deben ir acompañadas, nosotros llamaríamos de un alto nivel de responsabilidad y compromiso ciudadano. Hoy más que nunca hay que entender que de la misma manera que uno se vacuna y es un acto individual, tiene una repercusión colectiva. O sea, en la medida que haya más personas vacunadas, menos peligro hay de contagio en términos generales. Pero por otro lado, digamos, no es cuestión de que uno se vacune y abandonar los otros cuidados que nos están planteando los especialistas, como es el tema del barbijo, el tema de los distanciamientos, el tema de evitar las aglomeraciones, todos estos cuidados y de la circulación. O sea que si se conjugan estas dos cuestiones, quizás podamos ingresar a una situación, digamos, donde las próximas medidas, como planteamos hace un tiempo, sean de suspensiones parciales, focalizadas y con la expectativa que todos tenemos que fines de otoño, la primavera, podamos volver a abrazarnos y a reconocernos más cercanamente, ¿no? Oscar, recientemente la UPC pidió que los docentes puedan elegir si dar clases virtuales o no, vamos a suponer, en el marco de esta alternancia entre presencialidad y virtualidad. Hicieron, distinto marco legal para poder hacer eso. La UPC denunció también que habían sido extorsionados algunos docentes y no les permitieron acogerse a esta modalidad que impulsó el gremio. ¿Lo podemos ver como un principio de acción directa? Mire, nosotros desde el primer momento, desde principios del año pasado, cuando comenzó este tema, nosotros consideramos de que debíamos entender que estábamos frente a una situación extraordinaria, inédita, y que de alguna manera no podíamos actuar en términos clásicos gremiales, porque de alguna manera nos íbamos a equivocar. Y este ha sido nuestro criterio. Por lo tanto, no nos parece pertinente, digamos, una medida de fuerza. Digamos, hay que apelar, digamos, a las acciones de cuidado. Y por eso en su momento dijimos que se tomen medidas focalizadas, parciales en el tiempo, y ahora lo que demandamos frente a esto que hablé hace un momento, de las indicaciones de los especialistas, de la situación que nos brindaban nuestros compañeros, compañeras del interior y de la capital, de priorizar la actividad
virtual. Sí. Ahora bien, digamos, nosotros no quisiéramos como adelantar una posición. Estamos haciendo una apuesta fuerte a de que entre vacunación y responsabilidad podamos ir normalizando la situación, pero esto va un poco día a día, digamos. El ministro Walter Grobac dijo que no, que las condiciones del trabajo las define el ministerio, en cierta forma. ¿Cómo cayó ese planteo? Sí, digamos, es real, digamos. Esa posición. Es así, el empleador lo define, pero bueno, estamos también el en una empleador condición lo de define, excepcionalidad. pero el empleador tiene que actuar, digamos, con sensatez. Es decir, por más que el empleador tenga, digamos, la virtud de organizar el trabajo y la potestad de organizar el trabajo, no puede el empleador demandar que sus dependientes vayan camino al suicidio. ¿Pero no cree que la gente apoya al gobierno? Porque la semana que pasó hubo un porcentaje altísimo de presencialidad en las aulas. Los padres seguimos mandando a los hijos a nuestras escuelas por más de que hubiese un índice altísimo de contagio. Bueno, eso justamente es lo que nosotros señalamos, que hay en algunas circunstancias hay que tratar, digamos, que no opinar desde el lugar del ego, sino opinar a partir de los insumos que nos brindan quienes conocen el campo de situación. En este caso, los profesionales de la salud. Sí. Y los profesionales de la salud nos decían, es riesgoso esto. Entonces, nosotros opinamos y planteamos posición desde allí. Sí. Y por eso nuestras exigencias. Nosotros creemos, y mire, a ver... ha dominado una posición sanitarista en el manejo de esta pandemia. ¿No cree que ha llegado el momento también de combinar distintos elementos? Por ejemplo, priorizar la salud mental de los niños. Se están viendo efectos del aislamiento, de la soledad, incluso de no poder estar acompañados desde lo pedagógico. Hay padres que no tienen los recursos. Sí, no, eso es... a ver, hay un elemento de lo que usted señala que es cierto. Si hay algo, digamos, que ha dado cuenta la pandemia también, es que las distintas situaciones sociales, económicas, culturales de la familia inciden fuertemente, digamos, como en todo proceso, digamos, particularmente en el de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, por eso nosotros creemos y sostenemos que la presencialidad es la forma natural y de vida del sistema educativo obligatorio. Ahora bien, estamos frente a una situación extraordinaria. Y hoy es muy grave que un joven y un niño se enferme, digamos, en un establecimiento educativo. Sí, está fuera de discusión. Aparte hay una cosa, digamos, por allí se decía, bueno, pero las escuelas no son un ámbito de contagio. Esto es real también. Ahora bien, también la situación de cierta desidia social era riesgosa. Es decir, nosotros hemos dado cuenta, digamos, los docentes hacían un gran esfuerzo para que los chicos tuvieran todas las acciones de cuidado dentro de la escuela. Pero esos mismos niños o jóvenes estaban 4 horas en las escuelas y 20 horas fuera de las escuelas. Claro, sí. ¿Qué pasaba en esas 20 horas? Rival, el Estado provincial había puesto como condición para la presencialidad dar prioridad a los docentes en la vacunación. ¿Ha cumplido esa promesa? ¿Cuántos docentes están vacunados? ¿Cuánto falta vacunar? Bueno, en este momento, digamos, al día de hoy, se ha producido un importante avance, sobre todo en un segmento que había quedado hasta hace 10 días un poco relegado, que es el nivel secundario. Entonces, al día de la fecha, digamos, prácticamente la mayoría de los docentes de nivel inicial y primario tienen ya su primera dosis, han avanzado en un segmento muy importante de nivel secundario y posteriormente seguramente se va a avanzar en el nivel superior. Pero hay que recordar que el nivel superior en términos generales desde el principio de año ha mantenido la misma dinámica que el año pasado de educación en términos de virtualidad, excepto algunos espacios curriculares que son los de práctica. Bien, muy bien, Oscar, feliz. Nos tenemos que ir a la pausa, seguimos con más Alfil TV. Bienvenidos al tercer bloque de Alfil TV. Estamos llegando ya al tramo final del programa, pero todavía tenemos mucho más. Le agradezco, Oscar Rubal, por charlar con nosotros. Ha sido muy interesante el intercambio. Bueno, gracias a ustedes por la deferencia de habernos invitado y bueno, con la expectativa de poder volver a abrazarnos en la primavera, docentes y alumnos. Ojalá que sea así, porque el lugar más lindo es la escuela. Exacto. Ahora seguimos en comunicación con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Buenas noches, ministro. Janina Pacero y Felipe Osman los saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, ministro. El gobernador Juan Schiaretti resolvió finalmente que la educación en la provincia de Córdoba será virtual hasta el 18 de junio. Usted le había sugerido, quizá con un tono elevado, que era inconveniente mantener las aulas abiertas. ¿Cómo ha caído en la Casa Rosada finalmente la decisión del gobernador? No, bueno, primero la complejidad que está transitando la provincia de Córdoba y por supuesto toda nuestra solidaridad con todo el pueblo cordobés en este momento difícil, cuando la pandemia nos está golpeando a todos los argentinos y argentinas con mucha fuerza en esta segunda ola. Nosotros fuimos claros conjuntamente en todo momento del 2020, el 2021, junto al gobernador Schiaretti, de la enorme importancia que para nosotros tiene la presencialidad. Por eso veníamos transitando una agenda común, siempre teniendo en cuenta, por un lado, los estrictos protocolos que desarrollamos junto también a la provincia de Córdoba, y luego una realidad epidemiológica de base que lo haga posible. Nuestra diferencia la última semana con la provincia de Córdoba se relacionaba a una mirada distinta en cuanto a la situación epidemiológica. Generamos nosotros desde el DNU vigente, pero también en el marco del Consejo Federal de Educación, una situación que preveía la suspensión de la presencialidad y garantizar el derecho a la educación en el marco de la no presencialidad, solo en aquellos territorios que se encuentren en una situación de alarma epidemiológica, porque el nivel de circulación supera los 500 habitantes cada 100.000 habitantes, ¿no? Y la provincia de Córdoba estaba duplicando ese indicador con 1.099 casos positivos cada 100.000 habitantes. Esa era la diferencia que teníamos con la provincia de Córdoba. ¿Cree, ministro, que ha sido una decisión política del gobernador mantener el aula abierta, teniendo en cuenta que aquí en Córdoba, Juntos por el Cambio, está militando, si se quiere, la presencialidad en las escuelas? Y, en cierta manera, el gobernador Juan Schiaretti, Hacemos por Córdoba, comparte electorado. Sí, nosotros no compartimos la decisión que llevó adelante la provincia, como usted lo dijo, tuvimos una definición clara, cuestionamos esta decisión, pero creemos que a partir de esta medida que ha adoptado hoy el gobernador Schiaretti, por supuesto vamos a acompañar a la provincia como lo venimos haciendo desde un comienzo, desde nuestro Ministerio de Educación, acompañando al ministro Walter Grobac en todo lo que podamos colaborar en el marco de las 2 semanas para poder garantizar el derecho a la educación en el marco de la no presencialidad y por supuesto transmitirle, ¿no?, a todos los cordobeses, a todas las cordobesas, que los acompañamos en este momento de enorme complejidad. Creemos que es necesario mirar hacia adelante a partir de esta nueva medida del gobierno de la provincia y seguir trabajando juntos. Ministro, Felipe Osman le habla. Permíteme una pregunta en este sentido. Sabemos que es muy difícil trazar hipótesis a largo plazo, que la pandemia va dando novedades todos los días, pero ¿qué se puede esperar para después del 18 de junio, hasta donde duran las medidas que ha adoptado la provincia de suspender la presencialidad, considerando que todavía falta atravesar todo el invierno? ¿Qué perspectivas hay para el desarrollo de la actividad educativa en los 3 meses de invierno? Bueno, en primera instancia, dejar en claro que para nosotros es fundamental sostener todas las políticas de cierta restricción de la circulación que nos permitan mejorar los indicadores epidemiológicos y los indicadores sanitarios, que es lo que más también ha complejizado en esta instancia a la provincia de Córdoba como otros territorios de nuestro país. Y que apenas esos indicadores mejoren, ¿no?, y desde nuestra perspectiva que impliquen una ocupación de las camas de cuidados intensivos inferior al 80% o una tasa de incidencia de contagio inferior a los 500 casos, en ese escenario poder recuperar la presencialidad con protocolos, que es el desafío que tenemos todos, porque todos sabemos que nadie aprende en casa lo mismo que se aprende en la escuela, y por supuesto que para nosotros es importante priorizar la presencialidad, pero en el marco también del entendimiento de la complejidad que estamos transitando. Adelante. Y es allí donde esperamos que en las próximas semanas se puedan mejorar los indicadores, y en el caso de la provincia de Córdoba, como en el resto de las provincias, poder adoptar la decisión en la mínima unidad geográfica posible, porque por supuesto no es lo mismo la ciudad de Córdoba, lo que puede ser San Francisco
o Río Cuarto en la realidad sanitaria y epidemiológica en cada momento determinado. ¿Adelantar las vacaciones de invierno es una hipótesis bajo estudio? Puede ser una alternativa, lo conversamos hoy en el Consejo Federal de Educación, la realidad es que debe ser una decisión de cada una de las jurisdicciones y si se adelantan el receso invernal, debe ser enmarcado en cierta certeza de que finalizado el receso invernal podamos recuperar mayor presencialidad. Y ahí hay distintos elementos. Un elemento a favor, que es el avance del proceso de vacunación, que venimos transitando también con la provincia de Córdoba, ¿no? A partir también del cumplimiento de los acuerdos con los laboratorios que está permitiendo que vayan llegando a mayor ritmo las vacunas y eso permite acelerar el proceso de vacunación. El hecho que la no presencialidad de nuestro sistema educativo permita disminuir la circulación siempre y cuando sostengamos medidas restrictivas que no impliquen que, no habiendo clases, se traduzca en una circulación más recreativa, ¿no? Porque eso transformaría al adelantamiento del receso invernal en una mala decisión. Y luego también ser conscientes, ¿no? Que el mes de julio suele tener temperaturas inferiores a junio. Más allá que no hay un vínculo directo entre el COVID y las bajas temperaturas, sí las bajas temperaturas implican que estemos en lugares más cerrados, con menor ventilación y eso sí permite multiplicar los niveles de contagio. Ministro, ¿tienen pensado estudiar, analizar el impacto de la virtualidad en la calidad académica, en lo que han aprendido los chicos en este año y medio de clases virtuales? Por supuesto, ¿no? Lo venimos haciendo en el 2020, lo vamos a seguir haciendo en el 2021, vamos a llevar adelante toda una instancia de evaluación muestral en este 2021 y vamos a llevar adelante una evaluación censal en el 2022, tanto de la escuela primaria en el mes de abril, como también de la escuela secundaria en el mes de octubre. Para nosotros es fundamental poder evaluar los aprendizajes, ¿no? Por supuesto, nadie aprende, como decía, de igual forma en la escuela que en el hogar, además en un país profundamente desigual como es la Argentina, y por supuesto para nosotros es fundamental también tener un abordaje educativo, pedagógico, que inclusive hoy lo conversamos en el marco del Consejo Federal de Educación, que permita extender la unidad pedagógica, ¿no? 2020 con 2021 y 2022 para garantizar el abordaje y la garantía de todos los aprendizajes y particularmente el acompañamiento de las trayectorias educativas que sufrieron el mayor impacto en esta realidad de la escuela que nos impone la pandemia. No es la escuela que queremos, es la escuela condicionada por el COVID-19. Ministro, ¿cree que la realidad educativa, el presente de la realidad educativa puede llegar a convertirse en unos grandes ejes de la campaña electoral? Ojalá que así sea, ¿eh? Para nosotros es muy importante que podamos dar el debate educativo, ¿no? El debate de la respuesta que llevó adelante no solo el Estado Nacional, sino también cada una de las jurisdicciones, como la propia provincia de Córdoba, para garantizar el derecho a la educación en el marco de la bimodalidad, que permita también clarificar el enorme retroceso que sufrió la Argentina en términos educativos entre el 2015 y el 2019, por ejemplo, en una caída de 33% de la inversión educativa en la gestión de Mauricio Macri, la desarticulación del Plan Conectar Igualdad, ¿no? Que es un costo social y educativo que todavía estamos pagando los argentinos y que nos permita poner en relieve cada una de las políticas que estamos llevando adelante, por ejemplo, ¿no? En el marco del crecimiento de inversión educativa interanual más importante de la historia, que es el que está transitando la Argentina, pero también el proyecto que en las semanas próximas vamos a presentar ante el Congreso, que es una nueva ley de financiamiento educativo que denominamos de justicia educativa, que prevé una inversión del 8% de toda nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno en educación, un 6% en la educación obligatoria, un 2% en la educación superior y en la formación de nuestros maestros. Muchas gracias, ministro, por este contacto con Alfil TV aquí en el canal de la universidad. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente. Bueno, Feli, nosotros llegamos al final de este programa intenso, agitado, así es. Lo pueden encontrar completo en nuestro canal de YouTube y nosotros, como siempre, nos encontramos en 7 días. Hasta pronto. Adiós.